10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos que van del 12 al 15. Como es usual, reflexionamos sobre las tentaciones de Jesús. Vale la pena anotar que, a diferencia de los Evangelios de Mateo y de Lucas, en el Evangelio de Marcos no se nos narran las tres tentaciones de Jesús, sino que fundamentalmente se nos hace reflexionar sobre el hecho en sí de que Jesús es tentado. Vamos a procurar reflexionar sobre esta realidad a la luz de este pasaje revisado parte por parte. El versículo 12 comienza así: e inmediatamente el Espíritu lo impulsó al desierto. Este versículo es muy importante. Comienza con la indicación temporal, kai euthius, e inmediatamente. ¿Inmediatamente después de qué? Inmediatamente después del bautismo. Los versículos que preceden las tentaciones de Jesús en San Marcos corresponden con el bautismo, que culmina, como sabemos bien, con la teofanía que encontramos en el versículo 11. Se escuchó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco». Efectivamente, inmediatamente después del bautismo, habiendo dejado patente que Jesús es aquel que está lleno del Espíritu, este Espíritu, que ha descendido sobre él en forma de paloma, lo impulsa en el desierto. Es interesante el verbo utilizado por Marcos. Aquí es un verbo casi podríamos decir atrevido. El verbo ekballo literalmente significa lo empuja, lo empuja, lo impulsa, pero en el sentido más literal del término. Y es como una forma muy gráfica, muy fuerte de hacernos ver que Jesús es aquel que es totalmente conducido por el Espíritu. Es importantísimo comprender entonces que las tentaciones de Jesús en el desierto forman parte de algo importantísimo, de un plan de Dios para la vida mesiánica de Cristo. El enemigo quiere hacer mal al Señor, pero el Señor se sirve de esto para dar una victoria definitiva. Bueno, entonces el Espíritu conduce e impulsa a Jesús en el desierto. Versículo 13. Y era en el desierto, o sea, estuvo en el desierto 40 días, tentado por Satanás. Bien, estuvo en el desierto 40 días. En esos 40 días fue tentado por Satanás. Es importante porque aquí el verbo peirazzo, que significa tentación, es un verbo utilizado en el participio. Es decir, todo este tiempo, todos estos 40 días fue tentado por Satanás. Es una presentación ligeramente diferente a la de Mateo y Lucas. Por eso no se nos narran tres tentaciones concretas, que son un resumen de toda tentación en Mateo y Lucas, sino que se nos dice que durante 40 días fue tentado por el desierto. Se trata de una batalla campal, digamos así. Efectivamente, estos 40 días en el desierto nos recuerdan sin duda los 40 años de el pueblo de Israel en el desierto, justamente donde el enemigo le tentó muchas veces y sabemos bien donde el pueblo cayó otras tantas. Es decir, el pueblo de Israel no pudo vencer en el desierto al tentador. Ahora nos encontramos delante de aquel que sí lo puede vencer. Entonces, pasó 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás. Aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Es la primera vez que se utiliza un verbo al pasivo, ¿no? Peirazómenos, este es un participio pasivo. Y fue tentado, es decir, Jesús es el objeto de una acción. Y es el objeto de una acción ni más ni menos que por Satanás. Fue tentado iopotu Satana, por Satanás. Es tanta la kenosis, digamos, la humillación, el abajamiento de nuestro Señor Jesucristo, que
permite ser sujeto, o sea, ser objeto de una acción cuyo sujeto es el demonio. Satanás se permite realizar una acción sobre Cristo, en este caso, tentarlo. Es tanto, parece que de una forma así sencillísima, sin decir mucho, es muchísimo lo que nos dice Marcos. En el desierto Jesús se deja tentar, o sea, se pone tan bajo, tan pequeño, que el demonio puede realmente intentar llegar a él en una acción concreta para hacerle daño. Ahora bien, esto es muy importante. Nuestro Señor ha ido a pelear aquella batalla campal que Israel y realmente nosotros perdimos en el desierto y perdemos muchas veces en el desierto de nuestra vida. Al final, la última frase de este versículo 13 es la siguiente. Y estaba con las fieras, metatontherion, con las fieras, y los ángeles le servían. El verbo usado aquí es el verbo diaconeo. Los ángeles le diaconaban, digamos así, a Jesús. Ahora, antes de hacer algunos comentarios sobre ciertas partes en concreto, quisiera hacer un análisis del conjunto. Las tentaciones de Jesús en el Evangelio de Marcos nos ponen a Jesús en paralelo ni más ni menos que con Adán. Efectivamente, Adán fue tentado en los inicios de la humanidad por la serpiente, es decir, por el adversario de Dios, que luego se comprende que es Satanás, aquel que efectivamente se rebela contra Dios e intenta dañar, y de hecho daña su primera criatura, o su criatura, más importante, más prominente en toda la creación terrestre. Ahora, aquí es interesante porque el final del pasaje nos muestra a Jesús servido por los ángeles. Según varias tradiciones hebreas, según varias tradiciones judías, Adán en el paraíso era servido por los ángeles. Los ángeles le mesaban el vino, los ángeles le servían. Entonces, efectivamente, nos encontramos con que al final de las tentaciones se restablece el orden del universo, el orden de la creación que había sido totalmente dañado por el pecado. Entonces, Adán es tentado por el enemigo, por la serpiente, y pierde. Jesús es tentado por la serpiente y gana. Y al ganar, restablece este orden en el cual los ángeles le sirven, como o mucho más que aquello que servían a Adán. Además se encuentra con las fieras. ¿Qué significa eso? Recordemos aquel pasaje de Isaías 11 del 1 al 9, ¿no? Hacia la última parte. Entonces el lobo convivirá con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, ternero y león joven engordarán juntos y un niño pequeño los guiará. La vaca pacerá con su osa, sus crías se recostarán juntas. Es decir, hay una paz mesiánica en los últimos tiempos en los que se puede convivir con las fieras, con los animales salvajes, y todo funciona en auténtica paz, en orden, ¿no? Entonces, al vencer Jesús las tentaciones, ocurren dos cosas. Se restablece el orden de la creación, por el cual los ángeles servían a Adán, ahora los ángeles sirven a Cristo, y se adelanta la paz mesiánica escatológica, en la cual las fieras podrán convivir juntas sin ningún problema con el niño, ¿no? Bueno, todo esto ocurre en apenas 2 versículos, digamos así, ¿verdad? Son 2 versículos cortísimos. Las tentaciones de Jesús en Marcos son muy cortas, pero son profundamente elocuentes. Ahora, entonces, Jesús, al vencer la tentación, vence aquel desorden que creó Adán y vence nuestra batalla. A continuación, me parece muy importante tomar en cuenta algunas cosas como en paralelo con nuestra vida cristiana. No es una casualidad que para el cristiano signifique mucho el hecho de que las tentaciones de Jesús vengan después del bautismo. En este orden encontramos ya una teología muy importante. El cristiano bautizado es aquel que recibe el Espíritu Santo, y por lo tanto, así como Jesús, debe dejarse guiar por el Espíritu Santo.
En nuestra vida, lo sabemos más que bien, encontramos constantemente tentaciones y tentaciones muy fuertes, muy grandes. Pero en la medida en que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, somos capaces de vencer. La realidad es que nosotros no podemos por nuestras solas fuerzas vencer la tentación. Por nuestras solas fuerzas siempre nos vamos a dejar engañar por el enemigo. Pero con la fuerza del Espíritu Santo que conduce nuestra vida, siempre podemos vencer. Porque cuando estamos con el Espíritu Santo, estamos en Cristo, aquel que ha vencido. Jesús, venciendo en el desierto, vence por nosotros la batalla. Y mientras nosotros estemos apoyados en Él, podremos vencer también la tentación. Esta referencia bautismal tiene particular significado en la Cuaresma. En la Cuaresma estamos llamados a redescubrir precisamente nuestro bautismo, a reconquistar nuestra pureza bautismal. No es una casualidad que en la segunda lectura, tomada de la primera carta de San Pedro, en este domingo leemos: aquella agua, referida al agua del diluvio, era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, por el bautismo tenemos el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios. Llenos del Espíritu Santo, impulsados por ese Espíritu, podemos vencer la tentación y se restablece en nuestra vida también aquel orden que Jesús ha venido a restablecer, tal como ocurrió al inicio de la creación, cuando todo vivía en orden y en paz. Esto significa que en este tiempo de Cuaresma tenemos que dar un particular espacio a aquello que nos permite ser impulsados por el Espíritu. ¿Y qué nos permite ser impulsados por el Espíritu? En primer lugar, los tiempos concretos de oración. No podemos decir que el Espíritu dirige mi vida si yo no tengo un tiempo concreto para dejarme guiar por ese Espíritu, para dejar que el Espíritu hable. En la oración, nuestra mente hace silencio, nuestro corazón encuentra reposo y nos llenamos nuevamente de esa agua viva del Espíritu que nos permite ser dirigidos por Él. Sin la oración es imposible vencer la tentación. Y no me refiero a la oración en el momento de la tentación, que sin duda es fundamental, en el momento en el que somos tentados con cualquier tipo de tentación. La oración en ese instante es lo que nos puede rescatar. Pero no me refiero fundamentalmente a eso, sino que aquel que está cotidianamente guiado por el Espíritu, que tiene una vida en el Espíritu, es decir, que está constantemente con un cierto orden hablando con el Señor, que está como en esa especie de estado de vida lleno del Espíritu Santo, ese es el que tiene la fuerza habitual para poder vencer la tentación. El enemigo constantemente intentará destruir nuestra vida, intentará destruir nuestro deseo por acercarnos a Dios. Mientras nosotros estemos apoyados en ese espíritu, podremos continuar en aquella buena conciencia de la que habla el apóstol San Pedro por la fuerza de la resurrección de Jesucristo. Queridos amigos, me parece muy importante tomar conciencia de la fuerza, la gracia del bautismo en nuestra vida. Es muy importante recordar que solos siempre vamos a perder la batalla, pero con Jesús tendremos la fuerza para vencer la tentación. En el desierto de nuestra vida vamos a tener siempre esa gracia para poder vencer en la medida en que estemos apoyados en el vencedor, en el único capaz de vencer. Ahora bien, el Evangelio de hoy culmina con los siguientes versículos 14 y 15 que resumen la predicación inicial de Jesús. Después de que Juan el Bautista fuera arrestado, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Hace pocas semanas meditábamos en el significado de estas palabras.
la importancia del reino que ha venido. Pero recordemos que el reino de Dios es una manera de explicar que Dios reina, es el reinado de Dios. El reinado de Dios es posible porque Jesús ha vencido al mal. Después de vencer la tentación, Jesús inmediatamente proclama: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es el dominio de Dios en los corazones, en el mundo, en la sociedad. Por eso, si queremos anunciar el reino de Dios con eficacia, si queremos anunciar que ese reino ha venido, tenemos que luchar nuestra propia batalla y ser testigos, no solo con las palabras, sino con las obras, que el reino realmente ha llegado, porque Cristo ha vencido y en Él yo también. Que Dios los bendiga.